Bien, vamos a ver si los chicos se conectan. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a ver si me están escuchando. Voy a intentar acá hacer algo para que nos oigamos mejor y nos veamos, porque no los veo. No veo a nadie, como si no estuvieran conectados. Y eso me preocupa sumamente, porque no los veo conectados. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Están conectados o no están conectados? Aparecen 6 conectados, pero no los veo. Ok. Necesito verlos y escucharlos. 7, 8 conectados. Necesito que me digan si están ahí o no. La cosa, ¿cómo es que se hace para que se vean todos? No sé si están ahí. Mm. Aquí estoy, aquí estoy. Otra vez. Bueno. Me toca escribirles porque no los veo. No sé por qué no me salen. Hola, Lisette Dayana, ¿estás ahí? Ah, ok, ya. Ya, 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 ya.
Bueno, aquí ya los estoy comenzando a escuchar. También salen las imágenes, parece. Voy a llamar lista para poder comenzar en el día de hoy nuestra clase. Así que voy a sacar acá mi planilla de grado noveno. Planilla de noveno. Abrir. Esteban, ¿estás ahí? Sí, Buenos días, Esteban, ¿cómo vas? buenos días, profe. ¿Qué tal esas vacaciones de Semana Santa? No, ¿Ha sido mucho? Sí, me imagino. Bueno, entonces voy a llamar acá lista. Tenemos a Forero Esteban, si está, voy a sacar la nota. Forero, ¿dónde está? Aquí. Entonces, Forero Esteban. Bien. Forero. ¿Quién más está ahí? Está Dayana. ¿Está o no está? Dayana Lamos. Es el otro, Ayala. ¿Ayala estás? ¿Cómo que no? Daniel. Sí, ahí está. Daniel Belandia. Belandia. Supongo que sí. Juan David Muñoz. Muñoz, presente. Digamos que sí. Voy a anotar a los que están acá porque si no. Sara Michelle Lima. Sadita. Sadita, presente. Sebastián Gutiérrez. Gutiérrez, presente. Sergio Helves. Si se van en plena transmisión también los quito. Helves, presente. Toro, dice Dayana. Toro, presente. Ok. Creo que son todos los que están, los demás ausentes. Bien, vamos a comenzar nuestra clase en el día de hoy con la clase de religión. Ahora vamos a tener un horario muy exacto, un horario prácticamente igual al que teníamos mientras estuvimos en el colegio, así que va a ser casi lo mismo, va a ser casi igual. Entonces, saludándolos a todos, muy buenos días. Quiero que me confirmen que están escuchando bien, que no hay ningún problema. Yo sí escucho. ¿Sí se escucha, Dayana? Me alegra. Bien, voy a mostrarles en primer lugar los contenidos de segundo periodo, porque acá estamos iniciando ya segundo periodo, así que vamos a tener que tener el cuadernito ahí al lado para escribir los contenidos del segundo periodo, comenzando por el plan de estudio de sociales y de religión de segundo periodo. ¿Listo? Ya se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Y para que lo escriban ahí. Ya se me olvidó cómo es que se hace esto. Ya. Ok. ¿Sí ven ahí lo que dice segundo periodo? Supongo. Eso que dice ahí segundo periodo, second term, voy a agrandarlo un poquitico para que lo puedan ver mejor. Es lo que nosotros siempre copiamos. Siempre copiamos eso. ¿Se acuerdan que siempre les dicto esto? Pues hay que escribirlo de todas maneras. En primer lugar, escribimos el estándar. Esto es de religión, estándar. Comprende las similitudes y diferencias entre los principales grupos protestantes. Es el estándar general. Así que por favor escriban el estándar general. Luego de eso escribimos los logros que están ahí al lado. Conoce el significado de las 5 solas. Reconoce las 3 principales corrientes del protestantismo y argumenta a favor o en contra de los postulados del protestantismo. Esos son los logros para el segundo periodo. Y aquí en la parte de abajo, topics, temas. ¿Sí?
ahí en temas, escriben los temas principales que vamos a estar trabajando. La Reforma Protestante, la doctrina ortodoxa del protestantismo, los reformadores, pentecostales, carismáticos y nuevas tendencias protestantes. Entonces ahí tenemos los temas del segundo periodo. Cópienlos, por favor, anótenlos, o yo no sé si le van a tomar una foto a la pantalla o qué vayan a hacer. Esperamos, y estoy transmitiendo en Zoom porque quiero tener más interacción con ustedes, porque también quiero escucharlos, que me hagan preguntas, que me digan cosas. De pronto en YouTube, en la página no es tan fácil, y la transmisión la plataforma tiene tanta transmisión que no está tan estable. La de Zoom es un poco más estable. Por eso necesito escucharlos, que entienden lo que les estoy explicando y lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que copiar? Sencillo, solamente el estándar, los logros, estos de aquí no, que son los indicadores, y los temas, estándar, logros y temas. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguien me entendió? Oh, yuhu, ¿hay alguien ahí? ¿Están escuchando? No sé si hay alguien ahí. Listo. Entonces comencemos. Supongo que ya lo escribieron o le tomaron foto o alguna cosa. Vamos a ver quién más ingresó. Isabela, bienvenida Isabela, ¿cómo estás? Así me contesta Isabela. Voy a anotarla aquí. Ah, un momento. Y Andrés. Andrés y Valeria. Isabela, Andrés y Valeria entraron también. Bueno, entonces comencemos con nuestro tema. Vamos a hablar sobre el protestantismo, pero quiero que me digan si se escucha, si estamos bien, si no estamos bien, si estamos con... Ay, Dios santo. Ahora, ¿cómo me salgo de aquí? Ven, ¿qué quieres decir? A Sebastián, qué bueno. Ahora, ¿qué hago aquí? Bueno, entonces. Entonces, Sergio. Ah, ok, ya. Ya. Comencemos entonces con la Reforma Protestante, señores. Título, la Reforma Protestante. Ya hemos hablado de... Profe, Señora. puedes devolverlo un momentico y le tomo fotos que se me olvidó. Ay, Dios santo, con esta mujer. A ver, espere. ¿Cómo me salgo de aquí? Ya, Gracias, profe. hágale. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, gracias, Lisette. Entonces comencemos ahora sí. Ahora sí comencemos con nuestro tema de la Reforma Protestante. Ya habíamos visto Reforma Protestante el año pasado en consecuencia de nuestra temática histórica. Es decir, habíamos visto el asunto de una manera historicista. Ahora lo veremos es en religión, que es algo diferente. Estamos en religión, acuérdense de eso. No falta el que esté diciendo, ay, yo copié todo eso en sociales, profe, ya me los conozco, ya lo sé. Pero estamos en religión. Así que no miraremos la Reforma Protestante tanto como evento histórico, sino más sus características religiosas como tal. ¿Ok? Bien.
En términos generales, ¿qué es la Reforma Protestante? Fue un movimiento religioso que comenzó como un intento de renovación de la Iglesia Católica en una disputa contra la jerarquía eclesiástica y algunos de sus principios. Esa es la definición general, un movimiento religioso que lo que intentaba desde el comienzo era renovar a la Iglesia Católica. Jamás los reformadores protestantes del siglo XV, XVI quisieron armar una iglesia aparte, porque no creían en una iglesia aparte tampoco. Es decir, para ellos hay una sola iglesia y punto. ¿Y qué es esa sola iglesia? Pues los que creen lo que Jesucristo enseñó y lo que está escrito en la Biblia. No querían formar denominaciones ni religiones aparte ni nada de eso. Lo único que ellos querían era predicar los principios más cercanos a la Biblia. ¿Sí? Ahora bien, aquí voy a explicar varias cosas. Para eso van a tener que verme la carota. Esperen a ver dónde es que estoy yo. Oh, me fui. Todavía nos tenemos que aprender a hacer esto. Bueno. ¿Cómo hago para verme yo? ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Ahora qué hice? Ya. Bueno, entonces, les recuerdo un poquito la historia del asunto. 1517. En 1517, un monje agustino, ¿se acuerdan? ¿Se llamaba Agustino? No, se llamaba Martín Lutero, pero pertenecía a los monjes agustinos. Acuérdense que también vimos cuando hablamos un poquito de Iglesia Católica, que la Iglesia Católica tampoco es que esté tan unificada como ellos dicen estar, sino que hay diferente tipo de órdenes religiosas y esas órdenes católicas tienen diferencias, no tanto en dogmas, pero sí en prácticas, en estilos, en formas. Y una de esas órdenes religiosas son los agustinos. Existen los jesuitas, los marianos, aunque los marianos son una orden, pero sí, existen diferencias entre la Iglesia Católica. Pues este hombre era un agustino. ¿Qué quiere decir un agustino? Que seguía los principios de Agustín de Hipona. Básicamente su santo era Agustín, San Agustín de Hipona. Un padre de la Iglesia Católica por allá del siglo III, muy importante, que escribió las Confesiones de San Agustín, que escribió el libro La Ciudad de Dios, que eran textos o fueron textos o son textos muy importantes para el catolicismo, pero también que tenía una diferencia doctrinal muy grande con respecto a lo que los católicos del siglo XV y los católicos de hoy opinan. Habían diferencias grandísimas y hay diferencias grandísimas entre la teología de Agustín y la teología católica. Este monje llamado Martín Lutero se volvió monje agustino porque un día estuvo una tormenta terrible, cayeron truenos, rayos, eso estuvo a punto de morir y él hizo una promesa y dijo, donde salga vivo de esta me vuelvo cura. Y salió vivo. El papá lo había enseñado y le había educado y le habían pagado una educación para que se volviera abogado, pero terminó volviéndose cura agustino. Y recuerden ustedes que él se fue, él vivía en Eisenberg, o Eisenberg, se fue a vivir a Wittenberg más bien. No soy muy bueno con el alemán. Se fue a vivir a Wittenberg y allí comenzó a estudiar teología, historia. Les estoy resumiendo algo que yo ya les había explicado alguna vez, pero que es importante para poder entender esto del protestantismo. Cuando él va a Wittenberg, estudia, y una vez, siendo uno de los más preparados y más avanzados, era un tipo bastante controversial porque le tenía mucho miedo al infierno, le tenía pavor al infierno, no quería irse al infierno y se confesaba hasta 3 veces al día, imagínense. Y usted se ha confesado 3 veces a la vida y él se confesaba 3 veces al día porque le tenía muchísimo miedo, pavor al infierno. Entonces el tipo
una vez descubrió en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17, que decía, mas el justo por la fe vivirá. Y este hombre dice, un momento, no es por cuánto me confiese yo, no es por cuántas obras haga, no es por cuán bueno sea, no es por cuántas acciones bondadosas tenga, es solo por fe. Y descubre algo que es la base fundamental del protestantismo histórico. Y es que la salvación para los protestantes, a diferencia de para los católicos, no es por hacer cosas buenas. Es decir, usted no va al cielo por hacer cosas bondadosas. Usted va al cielo por fe. Y las cosas buenas para el protestante son la consecuencia de la fe, no su causa. Ahí es donde está la diferencia grandísima, la principal ante muchas, entre el catolicismo y el protestantismo. Que el protestante es salvo y va al cielo por la fe solamente. Mientras el católico cree que va al cielo por la fe más las obras. Fe más obras. Lutero decía y creía que no, que era solamente por la fe, porque él lo interpretó así por muchos versículos bíblicos. Puso a hacer un estudio de la fe completo, de la salvación, de la gracia, y se dio cuenta que en el libro de los Efesios, en el libro de los Romanos, en varios libros bíblicos, sobre todo Pablo, repite una y otra vez, mas el justo por la fe vivirá, por ejemplo, como lo decía en el libro de los Romanos, o, como dice en el libro de los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. ¿Sí? Y lo repite una y otra vez. Él, en una oportunidad, lo mandaron a Roma, se fue a Roma, a la ciudad de Roma, y él esperaba encontrarse ya con el Papa y encontrar un ambiente santo y sagrado, allá todos, ¡oh! Allá hermoso eso. Y resulta que el hombre llega y encuentra una corrupción terrible, terrible. Encuentra que se venden indulgencias. Las indulgencias era un papelito, un documento que le certificaba a usted que iba al cielo. Y ese documento se tenía que comprar con dinero. Y a la gente le vendían indulgencias para que se fueran al cielo, salieran del purgatorio de ellos o sus familiares. Eso era un consecuente, lo hacían frecuentemente. Y esto resulta ser un problema gravísimo. Él se da cuenta de todo eso, se da cuenta que habían, por ejemplo, lugares de lenocinio para sacerdotes, donde buscaban la mujer que más les gustara y se iban a ese lugar con ella. Y comienza a ver cómo los pobres tenían que dar de lo poco que tenían simplemente para eso. Comienza a darse cuenta cómo pagaban grandes cantidades de dinero para poder ir a rezar en las reliquias, en los huesos del apóstol Juan, o en los huesos del apóstol Pedro. Y él comienza a ver todo eso y dice, no, es que no es por rezar en los huesos de Juan, no es por rezar en los huesos de Pedro, no es por pagar un dinero que tenemos la salvación. La salvación es solo y únicamente por gracia. Más por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino por medio de la fe, que es un don de Dios, dice el libro de los Efesios. Entonces, él llega a Roma y dice, no, esto está mal, esto es terrible. Y él comienza a escribir, y escribe 95 tesis, las famosísimas 95 tesis de Lutero. Y en esas 95 tesis o 95 propuestas hace una crítica tremenda, terrible y durísima en contra del catolicismo romano y del Papa. Las publica en el muro del Face de su época. ¿Cuál era el muro del Face de su época? Las puertas de la Catedral de Wittenberg. En esa época era el muro del Face, donde todo o el Instagram, ¿sí? Donde todo el mundo mira ahí. Entonces, en esa época eran las puertas de la catedral. Y la gente iba, miraba y le, wow, este texto tiene razón, el Papa nos está robando con las indulgencias, nos está cobrando por algo que es gratis, que es la salvación, es verdad, este tipo lo que tiene es un poder económico muy grande, nos están estafando, esto no puede seguir así, en contra del imperialismo del Papa. Entonces comenzaron ellos a rebelarse en contra de todo eso, ¿y qué es lo que hacen? Cogen las 95 tesis, se van a la imprenta de Gutenberg. Es mi problema entre Wittenberg y Gutenberg. En la imprenta de Gutenberg imprimen, copian las 95 tesis y las reparten por toda Europa.
Y este hombre se convierte en el hombre más famoso de Europa. Martín Lutero comienza a crear un movimiento enorme. Él puso esas tesis, 95 tesis, acuérdense de esto, el 31 de octubre de 1517. 31 de octubre de 1517 es la fecha clave de la formación, del inicio del protestantismo. Por eso para los protestantes el día de la Biblia, a diferencia de los católicos que tienen un día distinto, para los protestantes el día de la Biblia es el 31 de octubre. Irónico, ¿no? No, pero ese es el día de las brujas, ese es el día del oscuro. Pero resulta que para los protestantes no, para los protestantes el 31 de octubre es el día de la Biblia. Porque fue el día en que Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Esto ya lo habíamos visto en octavo, en algún sentido, en un sentido histórico. Después de eso pasan muchísimas cosas que no voy a detallarlas ahora. Muchas iglesias comienzan a unirse a Lutero, muchas denominaciones comienzan, estamos de acuerdo con Lutero, vamos Lutero para las que sea. Y llaman a Lutero ante el cardenal Cayetano y le dicen, bueno, tienen ahí Cayetano y Cayetano dice, bueno hermano, retráctese. Y Lutero dice, no, o sea, no, él comienza un debate con Cayetano, siendo apenas un monje, mientras Cayetano era un cardenal. Y no se retracta, no se terminas peleando, argumentando, porque además Lutero era bastante sarcástico, ¿sí? Era bastante irónico, decía unas frases tremendas que ponía a la gente a pensar mucho. En España tenemos los restos de 15 de los 12 apóstoles, por ejemplo, decía, como haciendo entender que todo eso era una farsa, era una mentira. O después de su charla con Cayetano, él va a decir, Cayetano sabe tanto de teología como un burro. O sea, él no se medía en sus palabras, era un tipo absolutamente tajante. Y eso va a crear un conflicto muy grande porque Lutero además sigue escribiendo, él va a seguir escribiendo muchos libros hasta que en 1521 lo llaman a la dieta de Worms. Ay, ¿cómo así? Estaba muy gordito y lo pusieron a hacer dieta. No, la dieta de Worms va a ser una reunión, las dietas eran una reunión de los príncipes, de los gobernantes más importantes y obviamente de la Iglesia Católica. Y ahí estaba el rey de Alemania, los diferentes príncipes de las diferentes regiones, cardenales, representantes del Papa. Le ponen los libros al tipo ahí y le dicen, bueno, Lutero, por favor, retráctese de todo lo que usted dijo. O si no, lo excomulgamos. Y Lutero sabía que excomulgarlo era semejante a la muerte. Iba a morir, literalmente iba a morir. Entonces Lutero dice, déjenme en esta noche, yo pienso. Mañana les contesto. Dice la historia que Lutero se fue a dormir, pero no durmió. No durmió. Él oraba gritando. Él tenía esa costumbre. Y algunos protestantes la heredaron de Lutero. De hecho, algunos protestantes lo ven muy similar a Lutero, porque Lutero no solamente le hablaba a Dios en sus oraciones, a veces le hablaba al diablo. Y eso gritó y eso hizo un show tremendo. Pero el otro día estuvo nuevamente ahí y le dijeron, bueno, Lutero, retráctese de todo lo que usted escribió en ese libro en contra del Papa, de todo lo que escribió en ese libro en contra de la Iglesia Católica, por favor, retráctese o usted lo excomulgamos y deja de ser monje. Porque aquí no va a haber ninguna reforma, así de sencillo. Y Lutero les contestó, si ustedes pueden comprobarme, por medio de la palabra y de la razón que estoy equivocado, me retractaré. De lo contrario, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Les resumí lo que dijo, porque lo que dijo fue un poquito más largo, pero en términos generales fue eso. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios, por lo tanto no me retractaré. No me voy a retractar. Eso fue algo tremendo. ¿Cómo así este man? Entonces, fue un escándalo, muchos lo aplaudieron, otros lo chiflaron, muchos estaban a favor, otros en contra.
Entonces la orden fue, maten al tipo. Al tipo lo iban a matar. Y estaban esperándolo para matarlo, pero un príncipe amigo de él lo secuestra antes de que lo maten. Lo secuestra, lo lleva por allá, lo va a tener unos años encerrado. Secuestrado, entre comillas, pues era voluntario, la verdad, porque sabía que si lo soltaba lo mataba. Pero lo que hizo mientras estuvo en cautiverio, en ese cautiverio voluntario, él estuvo en cuarentena como nosotros, pero más tiempo, como un año o más, casi 2 años. ¿Qué hizo en ese tiempo? Todos los días tradujo la Biblia del griego y el latín al alemán. Del griego, perdón, del griego, del hebreo y del arameo al alemán. Hizo una obra maestra de la literatura, porque la Biblia de Lutero es para el alemán lo que el Quijote de la Mancha es para el español. Es decir, es la obra cumbre de la literatura alemana. El, esta obra maravillosa de la Biblia de Lutero. Entonces Lutero después sale, se da cuenta que todo lo que él había dicho había causado una conmoción impresionante, ya muchos habían dividido básicamente la Iglesia Católica y el hombre se da cuenta que esto había generado en violencia, habían quemado iglesias, habían matado gente y él no quería eso, él no quería violencia, él lo que quería era una reforma interna del catolicismo. Entonces Lutero lucha con eso y se pone al frente básicamente del movimiento, no como un líder único, porque el protestantismo, a diferencia del catolicismo, no tiene un líder único, pero sí lidera los procesos y comienza a estudiar más y comienza a sacar una cantidad de diferencias porque según él no estaban acorde con la palabra de Dios y con la Biblia. Entonces dejaron de utilizar íconos, imágenes de Jesús, de rezarle a Jesús, a la Virgen, cogieron a Jesús como el único al cual debían adorar, creyeron y Lutero lo creyó así tanto que los sacerdotes no tenían por qué ser célibes y no casarse, ¿sí? ¿Por qué? Que van a ser célibes. Ese voto de castidad no tiene ni sentido para Lutero, tanto así que Lutero se va a casar con una mujer que se llama, o se llamaba Catalina Bombora, y va a tener varios hijos con ella, era una ex monja. Y ahí es donde viene, es decir, viene un momento muy bueno en Lutero, donde él va a producir muchos muy buenos textos, cosas muy bonitas, pero después se le muere una hija se llamaba Magdalena. Muere Magdalena y él cambia mucho, se vuelve un viejito como amargado, le dio muy duro la muerte de su hija, y ahí viene la decadencia de Lutero, un tiempo muy malo de Lutero, donde va a escribir cosas xenofóbicas, un texto en contra de los judíos terrible, que luego Hitler lo va a utilizar como pretexto para atacar a los judíos, irónicamente. ¿Sí? Eh, pero digamos, eso lo hizo él en su época de decadencia. Hay dos Luteros, un Lutero reformador, un Lutero con un pensamiento diferente y el Lutero de la decadencia de Lutero. Lutero en el momento donde ya está bien, ya como que está amargado, viejo, cansado, lo han perseguido mucho, lo han insultado mucho, está enfermo y finalmente muere. Pero sin esa obra de Lutero, no existirían las iglesias protestantes de hoy. Sin todo lo que les acabo de contar, no existirían las iglesias que hoy llamamos iglesias cristianas, pentecostales, evangélicas, carismáticas. Todas esas iglesias vienen de allá, de esa reforma, unas más que otras. ¿Sí? Uno puede mirar una iglesia luterana, una iglesia eh, de pronto metodista, presbiteriana, ¿sí? Esas denominaciones que ya miraremos que son, se parecen más a lo que Lutero predicaba, que las iglesias carismáticas, pentecostales o neopentecostales, que aunque tienen algunos principios, otras cosas definitivamente Lutero no las habría aceptado. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, inquietud, comentario hasta aquí rápido? No sé si están, para que estuviera yo solo. Voy a preguntarles. Sergio, ¿estás vivo? Sí, 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 señor. ¿Se escucha? Señor. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escuchó todo lo que yo dije, Sergio? Sí, sí, señor. Dios mío, es la clase donde han estado más juiciosos en la historia. Es increíble. Bueno, tengo una pregunta, profe. Listo, dale, Sergio. Las iglesias, por ejemplo, los testigos de Jehová vienen de esta división. Muy buena pregunta, Sergio.
los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día y otras denominaciones son consideradas generalmente dentro de la historiografía protestante como sectas del protestantismo. O sea, sí salen del protestantismo, pero no son consideradas protestantes, ¿sí? Ya no se consideran dentro de la ortodoxia protestante, porque resulta que los protestantes con el paso de los años crearon una cosa que se llamaban los cánones, el canon de Dort, por ejemplo, o la confesión de fe de Westminster, que son los cánones donde dice, bueno, somos protestantes y los protestantes vamos a creer esto. Y ellos lo pusieron y se pusieron a estudiar y se reunieron en grupos y comenzaron a estudiar la Biblia y definieron qué es lo que van a creer. Pero ya los mormones, testigos de Jehová, adventistas y otras denominaciones, pues no caben dentro de ningún canon ni dentro de ninguna declaración de fe, entonces no son considerados por los protestantes como protestantes, sino los consideran como divisiones y sectas. Ellos no los consideran parte de ellos mismos. ¿Listo? Excelente pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Me entendieron? ¿O el único que está acá es Sergio? Sí, profe, ya entendí. Ay, gracias, Dayanita. Me alegra escucharte. Ahí ya me... Quise poner el fondo del colegio para que se sientan más en ambiente. Que sientan allá en su amado colegio. Bueno. Terminemos entonces. No les voy a dejar tarea ni trabajo porque no pude más que resumirles la historia de Lutero. Pero tenemos 2 horas, ¿cierto? Ay, sí, tenemos 2 horas. No, aprovechemos. Pues no va a estar hablando 2 horas, pero sí. Se supone que tenemos 1 hora de sociales y 1 hora de religión. Yo tengo programadas esas 2 horas. Entonces aprovechemos para comenzar sociales. Aprovechemos para comenzar sociales. A ver dónde está sociales. Plan de estudios, plan de estudios. Ah, mira. Bueno. A continuación ya profundizaremos un poco más en lo que son los protestantes como tal, en su doctrina y en sus creencias. Voy a buscar acá el plan de estudios sociales. Dejen hasta ahí en religión. Y van a sacar el cuaderno de sociales, por favor, y vamos a hacer básicamente lo mismo. Vamos a escribir los logros, estándares, competencias, y así hacemos un solo Zoom y no tengo que apagar este Zoom y prender otro Zoom y que pereza. Bueno, les voy a mostrar entonces el plan de estudios sociales. Ay, ¿qué es eso? Esto no es. ¿Qué es esto? Eso. Muy bien. ¿Lo ven ahí? Lo mismo que hicimos con religión, pero ahora con sociales. El estándar. Comprender que el ejercicio político es el resultado de esfuerzos por resolver conflictos y tensiones que surgen de las relaciones del poder entre los estados y el interior de ellos mismos. Ese es el estándar. Los logros. Comprende las causas, desarrollo y consecuencias de los principales acontecimientos de Europa a mediados del siglo XX. Este es el logro número 1. Logro número 2. Reconoce hechos, personajes y símbolos de la Guerra Fría. La Guerra Fría. Logro número 3. Analiza las implicaciones que presentó la Guerra Fría para Latinoamérica. Analiza las implicaciones que presentó la Guerra Fría para Latinoamérica. Y logro número... Ya, ese es el último logro. Y temas. Oye, pero acá me faltó un tema. Ah, es que nosotros no logramos terminar ese tema.
Tenemos que comenzar por ahí. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Guerra Fría. El mundo entre el 91 y el 2013. 2 veces Guerra Fría, no sé por qué. Tenemos esta Guerra Fría aquí. Ay, María. Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Revolución Cubana, descolonización. Muy bien, esos temas son los que vamos a trabajar. El segundo periodo de noveno en cuanto a sociales es muy chévere porque se ven más guerras todavía. Y a ustedes les gustan mucho esos temas. No estoy diciendo que la guerra sea agradable, pero el tema es interesante. ¿Sí? El tema es interesante porque ocurren bastantes cosas muy interesantes. Ya tenemos 14 participantes. Venga a ver quién más se sumó, porque yo la llamé lista desde el principio. Andrés, Fernando, Jair. A ver. Voy a anotar acá. Kenan, ¿estás? ¿Vino Kenan o no vino Kenan? ¿Cómo que no? Isabela sí. Ana Sofía Ramírez. Fernando Barón, ahí dice Fernando Barón. Kenan, entonces, ¿por qué no me respondes? Digamos que así estuvo. Valeria Rodríguez. Valeria Rodríguez del Santísimo Sacramento. Juan David Muñoz, ya. Sofía Ramírez. Jair Vargas. Ramírez, Serrano, García, Felipe. Valeria. Como que el único que me está escuchando es Sergio y Lisette. Con razón están tan juiciosos. Y yo. ¿Quién? Esteban. Ah, y Esteban. Solo me están escuchando ustedes tres. Los demás están callados porque se pusieron ahí en línea, pero no están viendo. Ah, creen que no los pillamos. Pero aquí se anota. Muy bien. Ya copiaron eso. El estándar, los logros y los temas para poder comenzar. ¿Qué pasó? Dice Gutiérrez que está copiando. Ah, ok, gracias, Gutiérrez. Daniel Velandia presente. Gracias, Daniel. Velandia, ¿sí? Ya lo tenía ahí anotado. Ok. Bien, vamos a comenzar con temas sociales. Hemos quedado las últimas clases en el asunto de los totalitarismos. Totalitarismos, acá está. Los fascismos, mejor dicho. ¿Terminado de copiar? ¿Ya puedo quitar eso antes de que Lice diga que me devuelva para que le tome una foto? ¿Sí? Ya, profe, ya. Gracias. Gracias, Lice. Muy bien. Entonces, comencemos ahora a mirar un poquitico cómo es este asunto de... Acá estamos. Bien. ¿Se ve la diapositiva? Espero que se vea. Antecedentes Sí, de la señor. Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Listo. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, es el título. Hay unas cositas ahí, esas diapositivas vienen con talleres, no vamos a realizar los talleres, solamente vamos a utilizar los temas generales
Hoy por ser el primer día del segundo periodo no les voy a dejar tareas ni nada de eso, pero ya las próximas clases sí vamos a comenzar a desarrollar talleres, trabajos y tareas. Muy bien. Comencemos. Antecedentes. Como pueden ver ahí, el libro famosísimo del señor Adolf Hitler. Habíamos quedado en que... Uy, ¿qué pasó? Habíamos quedado en que los fascistas o los partidos políticos fascistas habían cogido o habían tomado una gran ventaja gracias a la crisis económica mundial del 29. Entonces de ahí vamos a sacar algunos antecedentes que van a dar origen a la guerra, pero esos antecedentes no van a Italia o al fascismo italiano, sino al nazismo alemán, que es muy pariente, muy semejante, muy amiguito del fascismo italiano. Y un libro de un señor que es canciller de Alemania, del cual ya habíamos comenzado a hablar y que está ahí en la pantalla, Adolf Hitler. Y su libro Mein Kampf, que quiere decir mi lucha. Mi lucha, se llama ese libro. Él lo escribió en la cárcel antes de ser canciller alemán, que fue elegido por voto popular, ya les había hablado algo de eso. Y bueno, ¿cómo estaba Alemania? Primero, había un descontento en Alemania por el Tratado de Versalles que los dejaba a ellos en una crisis terrible, una crisis económica, una crisis social, y los humillaba. Y los alemanes son medio, bueno, medio engreídos eran, no sé si actualmente lo son, pero sí para ellos era muy difícil que los trataran como si fueran inferiores, ¿no? Ellos eran los grandes alemanes, y que los trataran de esa manera en el Tratado de Versalles, a ellos les tocó pagar o les estaba tocando pagar todos los destrozos de la Primera Guerra. Y obviamente eso no era barato, todavía estaban pagando todo eso. Entonces estaban descontentos con eso del Tratado de Versalles, nada más porque perdieron mucho terreno, mucho espacio territorial, no habían podido desarrollar industria, estaban en la inmunda. Dos, debilitamiento de las democracias y sistemas liberales del mercado producto de la crisis del 29. Ese es el segundo antecedente muy importante y una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la crisis del 29 también originó la Segunda Guerra Mundial. Tres, había una ambición expansionista de Italia, Alemania, Japón y Rusia. Ellos querían nuevos terrenos. Italia, Alemania, Japón y Rusia eran países que querían desarrollarse industrialmente y estar a nivel de los grandes países del mundo, como en algún momento los tuvieron la Unión Soviética, URSS, es Rusia más otros países que después se dividieron. Era un estado comunista que quería expandirse, que quería crecer, pero que no era propiamente amiguito de los alemanes y de los italianos, que eran fascistas. Digamos que la Unión Soviética, al ser comunista, era todo lo contrario a los alemanes e italianos, pero su propósito final era básicamente el mismo, tener nuevo territorio. Igual Japón era una isla muy pequeñita, estaba creciendo, una industria en crecimiento muy grande, pero necesitaban terreno sobre todo en el Pacífico, y le tenían muchísimas ganas a la China, siempre los japoneses han querido meterse con los chinos. Así que querían expandirse a terreno continental en Asia y a algunas islas del Pacífico. Eso era lo que querían los japoneses. La Unión Soviética pues, también tenía muchas ganas a Finlandia, que era un territorio que ellos habían perdido. En cuarto lugar, había unas ideologías que fomentaban la superioridad racial o el nacionalismo, fascismo, nazismo y comunismo. Hitler claramente defendió la idea de que los europeos, alemanes y nórdicos descendían de una raza superior a la cual él llamaba los arios. Arios, somos arios. Según él, los arios eran más alejados del mono, mientras los negros eran más cercanos a los monos y los indígenas más cercanos a los homínidos. Nosotros, en pocas palabras,
Éramos más cercanos a los homínidos y ellos más lejanos, por eso eran rubios, de ojos azules y blancos y altos. Para él tuvo una serie de científicos que intentaban básicamente comprobar eso, que los alemanes y los europeos eran de una raza superior, mayormente evolucionada ante los demás. Y se justificó gracias al filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche no creía eso, pero Hitler malinterpreta los textos de Nietzsche para justificar lo que él está diciendo. Y finalmente, rivalidad entre las ideologías fascistas contra el sistema neoliberal y comunistas. Ahí, bueno, ahí no había un sistema neoliberal como tal, todavía no había comenzado el neoliberalismo, pero sí había un sistema capitalista de mercado. Y ese sistema capitalista era contrario al fascismo, que es un sistema totalitario absolutamente conservador y completamente contrario también al comunismo. Entonces, va a haber una lucha. Ahí sí está como el libro de Hitler, Mi lucha. Va a haber una lucha ahí entre fascistas, seguidores del sistema del libre mercado y comunistas. Muy bien. Ahí vamos a mirar el Tratado de Versalles. Los términos impuestos a Alemania incluían la pérdida de una parte de su territorio para un número de naciones fronterizas de todas las colonias en el océano y sobre el continente africano, y una restricción al tamaño de su ejército. Alemania también pudo reconocer la independencia de Austria, tuvo que reconocerla. El tratado fue ratificado por la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, que fue lo que se creó después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones, que era la unión de los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial y se unieron como amiguitos. El 10 de enero de 1920 en Alemania el Tratado de Versalles causó estupor y humillación en la población alemana. Ahí vemos en la imagen de derecha a izquierda a Wilson, de Estados Unidos, Clemenceau de Francia, Lloyd de Gran Bretaña, protagonistas fundamentales del Tratado de Versalles y que dejaron a Alemania en la inmunda. Por eso no los querían ni cinco. No escriban todo eso, solamente es para recordarles las características del Tratado de Versalles. Bien, debilitamiento del sistema liberal por causa de la crisis del 29, también lo habíamos visto. Ahí hay una portada de un diario inglés, el London Herald, donde dice Crash en Wall Street. Ya habíamos hablado de la crisis del 29, ¿sí? La caída de la bolsa de Wall Street provocó un descalabro en la economía mundial, una crisis a nivel planetario por la importancia de Estados Unidos en la economía de muchos países, principalmente democráticos, por esto que se provocó un desprestigio del sistema, ya que la crisis social de los países fue latente durante años, surgiendo partidos políticos de masas como el comunismo y las ultraderechas. Uno de los países, o el país más afectado inclusive en el mundo, fue Chile. Tuvo una afectación terrible, por eso es que después se vuelve neoliberal. Aquí hay algo importante, muchachos, que tiene que ver con el contexto actual. Hoy en día estamos entrando a una recesión. Va a venir después de esto, después de estar metidos todos en la casa, en cuarentena, escapando del virus que está matando gente en el mundo. Va a venir una recesión económica mundial. ¿Qué tan grande? No se sabe. ¿Podemos llegar al nivel de la crisis del 29? Pues quién sabe, depende de cuánto tiempo siga esta cuarentena, en cuántos países y qué países sean los más afectados también, ¿no? Por ahora ya estamos en crisis y lo cierto es que va a venir una recesión económica mundial después de todo eso, es inevitable. Inevitable porque por más de que se acabe la cuarentena, de que ustedes y yo podamos salir a la calle, por más de que eso suceda, aún así la reactivación en la economía durará por lo menos unos 6, 7, 8 meses. ¿Y qué va a pasar durante ese tiempo? ¿Cuántas pérdidas se darán? Este año va a ser trágico para la economía mundial y no solo eso, va a ser histórico, como lo fue el 1929 y ahora el 2020. Cada 100 años como que hay una gran crisis económica. Claro que esta pues es más por culpa de esta enfermedad. Pero llegaremos al estado de la crisis del 29, no sabemos si lleguemos a eso.
Entonces, afán imperialista, ahí vemos a Hitler en el mapa de Alemania, ¿sí? Era una imagen propagandística. Si ustedes miran en el extremo superior izquierdo, está su ambición por Austria. Ellos creían que Austria era de ellos, porque perdieron un terreno grande en Austria. Así que ellos querían Austria. Bien. Desde que Hitler asume el poder en 1933, comienza una política expansionista. Esa era la idea de él. Necesitaba más terreno, punto. Comienza una carrera expansionista en la búsqueda de espacio vital propuesto por Hitler, el cual trata de recuperar el espacio necesario para el desarrollo alemán. También busca obtener los pozos de petróleo de Noruega y Finlandia, claves para una futura guerra. Necesitaba sacar gasolinita de algún lado. Y el petróleo, obviamente, de Noruega y Finlandia, para ellos era muy importante para el desarrollo de la guerra, para los ingresos, porque es que una guerra no es gratis, señores. La guerra cuesta. Una guerra cuesta dinero, hay que invertir. Y eso es lo que ellos van a tener ahí. Además, anexión de Austria a través del Anschluss, luego la anexión de Sudetsk y de Memel. ¿Sí? ¿Cuál era el pretexto para invadir? Pues que tenían una lengua común y una cultura común. Es decir, ellos decían los austríacos, los, no sé cómo se le dice a los de Sudetsk y los de Memel, pero son de nosotros, estos son nuestros, son iguales a nosotros, creen en lo mismo, tienen la misma cultura, tienen la misma lengua, pertenecían al antiguo imperio austrohúngaro, algunos de ellos, y ellos eran nuestros amiguitos y somos una cultura común, así que nos metemos allá. Y lo primero que hizo Hitler fue meterse a Austria, y allá lo recibieron con bombos y platillos. Ellos no tuvieron que pelear para meterse a Austria. La Segunda Guerra Mundial no comenzó con la entrada de Hitler a Austria, porque eso no fue una invasión, fue algo voluntario. Los austríacos recibieron como héroe a Hitler. ¿Por qué? Porque de manera austríaco. Hitler no era alemán. La verdadera la verdadera nacionalidad de Adolf o de Adolfo era austríaco. Dana, ya la voy. No sé para dónde va. Bueno. Otros países, entonces Italia, en 1935 anexa a Etiopía. Etiopía es un país en el norte de África. Y Albania, que es un país también pequeñito, y lo va a anexar en 1939. Ah, bueno, Dana. Y entonces eso hace que termine con esas anexiones que tiene Italia, termina la alianza que ellos tenían con Francia y Gran Bretaña, ¿se acuerdan? El pacto de acero. Perdón, el pacto de acero es lo que inicia después de eso. Ellos tenían una alianza con Gran Bretaña y Francia desde la Primera Guerra Mundial, pero cuando ellos se meten a Etiopía y Albania, se rompe esa alianza y prefieren hacer una alianza con Alemania. Esa alianza entre Italia y Alemania es lo que se conoce como el pacto de acero. ¿De acero, ollas? No, de acero. O el pacto de hierro. Profe, ¿le puede volver para tomar un pantallazo? Dios mío, santo. ¿Para qué es el cuaderno, hombre? No, no sé cómo. No se devuelve. Ni idea. Aprovechan ahora porque ya no sé cómo se devuelve. Y además lo tuve como 10 minutos en la pantalla anterior. Japón quería expandirse, tener una política militarista. Pero ¿por qué no se podía expandir? Porque tenía obstáculos territoriales, Gran Bretaña y Francia. Es por eso que hacen alianza con Italia y Alemania. Entonces aquí ya vemos los tres países que hacen alianza. La triple alianza entre Italia, Japón y Alemania. O el eje Tokio, Roma, Berlín. Así se conoce eso. El eje Tokio, Roma, Berlín. Esos tres países, Japón, Italia y Alemania, son los que se vuelven amiguitos para comenzar la tercera guerra, perdón, la segunda guerra mundial.
Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Tómenle pantallazo rápido porque voy a pasar. Bueno, ahora sí pasemos. Aquí tenemos las ideologías que detonaron la Segunda Guerra Mundial, los fascismos, ¿sí? De esto ya hemos hablado, no lo voy a profundizar mucho, no hace falta escribir tanto. Por un lado, el nazismo alemán y por el otro, el fascismo italiano. Búsqueda de mayor espacio para el desarrollo de la raza aria, no árida, ahí está mal, no es raza árida, sino raza aria. Búsqueda de mayor espacio para el desarrollo de esa raza. Intolerancia racial en contra de los judíos, cristianos, gitanos, negros y discapacitados, ¿sí? Hitler va a hacer un pacto al principio con el Papa y con la iglesia luterana, ¿sí? Precisamente estamos hablando de Lutero hace unos minutos. Increíblemente al principio lo van a apoyar. Tanto la iglesia católica como la iglesia luterana van a apoyar a Hitler. Y no es no es lo único irónico, también los judíos lo van a apoyar al principio. Los judíos madereros alemanes, que era una empresa muy grande con mucho dinero, van a apoyar a este señor Adolf Hitler al principio. Exaltación de los nacionalismos sumados a un líder carismático, militante y agresivo. Señora. Es que Isa me dice que hay algunos que no pueden entrar. ¿Qué? Me dijo que te dijera. Pero si ya tengo 12 ahí, ¿cómo no van a poder entrar? Espérate, a ver. Pues si se salen ya no pueden volver a entrar. Que no se salgan y anden entrando porque quedan bloqueados. Ahí habían unos que habían quedado afuera porque esto tiene una hora de inicio y una hora de salida. Yo pongo la hora de inicio y los que después se salen y vuelven a entrar ya no pueden volver a entrar. Ah, de pronto eso fue lo que sucedió. Ya le digo. Gracias. Si no anden saliendo y volviendo a entrar porque ya después no pueden entrar. Esto es un salón. Pretensiones imperialistas y se le da la venganza frente a los años anteriores, principalmente al Tratado de Versalles, ya lo hablamos, y búsqueda de un conflicto para demostrar capacidad bélica e ideológica de las naciones. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las alianzas? Por un lado, Italia, Japón y la Alemania nazi, ¿sí? Por el otro lado, en la guerra va a estar Gran Bretaña, Reino Unido, o sea, Inglaterra, Francia, esos dos países que se habían odiado hasta el siglo XX durante mucho tiempo. En el siglo XX van a tener que unirse y van a tener que hacerse amiguitos a las malas porque si no los vuelven nada. ¿Sí? Luego se va a integrar Rusia o la Unión Soviética y luego, después de eso, en 1941 también, Estados Unidos. O sea, hasta el 41 entran a la guerra la Unión Soviética y Estados Unidos. Era a las 8:30, Valeria, a las 8:30. Y esto es como un salón. Si usted no entra a las 8:30, eso le da unos minutos y si no entra, se queda por fuera. Entonces ahí pueden ustedes ver el eje y los aliados. Esos fueron los dos grupos que comenzaron a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado el eje, Italia, Japón y a la Alemania nazi. Por el otro lado los aliados, que al principio eran solamente Gran Bretaña y Francia, y luego se unieron Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Eso quiere decir que fueron los únicos países que participaron en la Segunda Guerra Mundial? No. Eso quiere decir que eran los países que lideraron el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Pero no fueron los únicos países que estuvieron ahí. Hubo muchos más países que participaron en
en esta guerra, en este proceso. Sin embargo, pues aquí solamente fueron estos los que lideraron. Pero quiero decirles, por ejemplo, Colombia participó en la Segunda Guerra Mundial, no con tropas, pero sí estuvo de parte de los aliados. Es más, Colombia le declaró la guerra a Alemania. Nosotros le declaramos la guerra a Hitler. Yo creo que Hitler estaba muerto de miedo. No, pero ¿cómo le van a declarar la guerra? Sí. Pero sí, Colombia le declaró la guerra a Alemania. ¿Y qué pasó cuando se la declaró? ¿Pasó algo más? Yo creo que Hitler ni se dio cuenta. Yo creo que Hitler ni se dio cuenta. Le declaró la guerra porque los alemanes hundieron un barco colombiano cerca a San Andrés. ¿Sí? O sea, ellos alcanzaron a tener submarinos por ahí en el Caribe también, en el Atlántico, buscando atacar a los gringos, e incluso le propusieron a los mexicanos que se unieran a ellos para invadir a Estados Unidos y recuperar el territorio que Estados Unidos le había quitado a México. Pero los mexicanos no aceptaron. Los mexicanos no quisieron, entonces no se hicieron parte no jugaron con las reglas de ellos. Bien. Supongo que ya copiaron cuáles son los países. Bueno, muchachos. A ver cómo vuelvo yo a mi video aquí principal, que a mí ya se me olvida. De a poco estamos aprendiendo cómo se hace esta cosa. Listo. Sí, aprendí. Entonces, muchachos, aquí comienza la guerra más tremenda, la guerra más cruel, la guerra más difícil de la historia del mundo. La Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial hubo más muertos que en todas las guerras de toda la historia, desde el siglo I hasta el siglo XIX. Usted sume todas las guerras del siglo I al siglo XIX y no hay tantos muertos como en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta guerra es la guerra por excelencia. La guerra más cruel, la más dura, la más terrible de la historia de la humanidad. Una guerra diferente a todas las demás guerras. Ya vimos las causas y los antecedentes. Pero ahora vamos a comenzar a profundizar en lo que fue la guerra. La guerra fue tan dura, fue tan terrible, que cambió el mundo para siempre. Cambió totalmente la forma de vivir. Se creó un nuevo orden mundial. Es la primera guerra en que con un solo botón usted puede destruir una ciudad. Es una guerra donde no solamente murieron soldados, militares, guerreros, sino que murieron civiles, niños, mujeres, masacrados, muertos. Donde hay un propósito de exterminar a un solo pueblo llamado el pueblo judío. Hitler quería exterminarlo. Ya vamos a mirar por qué, él justifica todo eso. Irónicamente basándose en Lutero, ya que venimos hablando de Lutero, el escrito de Lutero contra los judíos, donde básicamente Lutero le echa la culpa a los judíos de la muerte de Jesús, pues Hitler coge eso como pretexto para matar a los judíos. Para él eran una raza muy inferior, les estaban quitando los trabajos a los alemanes, según él. Cualquier parecido con algunos discursitos de algunos colombianos en contra de los venezolanos es pura coincidencia. Era el mismo discursito nacionalista, xenofóbico, que muchos colombianos hoy utilizan en contra de los venezolanos. No es que ellos nos quitan los trabajos, ellos nos quitan los empleos, hay que sacarlos de acá, vea, son cochinos, son ladrones, son inferiores. Es el mismo discurso de Hitler en contra de los judíos y que terminó matando a 6 millones de judíos. Entonces, si uno no aprende, para eso es la historia, muchachos. ¿Para qué estudia uno todas estas cosas que estos tipos hicieron? Pues para no repetir lo mismo, para no hacer lo mismo que estos tipos hicieron, no cometer los mismos errores. ¿Cuál fue el error más grave durante la Segunda Guerra Mundial y por qué se causó esa guerra? Sí, intereses económicos, intereses comerciales, sí, había muchos intereses de por medio, expansionismo, etc. Pero la xenofobia, el odio, el miedo a gente diferente, a gente que era de otra nacionalidad, a gente que estaba en un país que no era el suyo, eso causó muerte, masacre, patrocinó la guerra, porque después esos judíos que Hitler odiaba, los llevó a campos de concentración y ellos mismos hacían las armas y las balas y todo eso.
Entonces, cuando se odia a un pueblo, cuando se desprecia y se mira inferior a un pueblo simplemente por límites imaginarios, es ahí donde comienzan las guerras y donde comienzan las injusticias. Y uno tiene que asumirlo y entenderlo también en el caso de los venezolanos. ¿Sí? Bueno, son venezolanos, están aquí, entonces los colombianos, no, es que este es nuestro país, esta es nuestra tierra. ¿Quién se inventó los límites? ¿Quién se inventó las fronteras? ¿De quién es la tierra? ¿Sí? Esto es de todos nosotros. Y por eso discriminar a un grupo social por su nacionalidad o por su credo o por cualquier otra cosa es algo completamente absurdo. Y eso es lo que va a suceder en la Segunda Guerra Mundial. Bien, muchachos, queridos, preguntas, comentarios, opiniones, inquietudes hasta aquí, chistes flojos, háganle, los escucho. Parece que esta clase también la estuve solamente con Dayana. No sé si Esteban sigue o se fue. Sí, yo sigo, yo sigo. Bueno. También. Ahí sí ves que Sergio, Esteban y Dayana son los únicos que he escuchado. De resto parece que prendieron eso, se conectaron, pero están viendo muñecos. Kenan lo veo ahí, pero a la final no lo he escuchado. ¿Quién me escribió? Sebastián, Fernando que yo estoy Barón. copiando. Ah, bueno. Yo también, dice Dana. Ah, ok. Dana también. Vea, Kenan nos ha peinado. Yo creo que se nos ha ni levantado y apenas salió el dedito ahí. Ese Kenan, si se encuentra. Preguntas, apúrenle preguntas alrededor del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los antecedentes que dieron inicio a esta guerra. Recuerden que el horario que vamos a tener esta semana es básicamente el mismo que teníamos, el mismo horario de clase que teníamos en el colegio. Así que, Profe, señora. ¿cuál fue el error de Hitler? O sea, ¿qué fue lo que hizo que ya bajara su poder? Bien, todavía no hemos entrado al asunto de la guerra como tal, ¿sí? Pero tenemos que tener algo en cuenta y eso es lo que vamos a comenzar a analizar en la próxima clase. Hitler va a hacer un pacto con Stalin, que era el líder de la Unión Soviética. Un pacto de no agresión. Hitler le va a decir, vea Stalin, yo me voy a meter a Polonia, voy a invadir, porque Polonia sí le invadió, no como Austria, donde lo recibieron como héroe. No, a Polonia sí le invadió. Y le va a decir Hitler a Stalin, hermano, yo me voy a meter allá, hermano, me voy a meter allá. Pero yo no quiero tener problemas con usted porque usted tiene fronteras con Polonia. Le voy a dar un pedacito de Polonia y le voy a dar Finlandia. ¿Qué tal? Y Stalin le dice, listo, parce, para eso, de una, hágale. Y entonces Hitler se metió y Rusia no se metió con él y la Unión Soviética lo respetó y todo el cuento. Pero después, en medio de una crisis de necesitar más petróleo y de la ambición de Hitler, Hitler va a romper ese pacto y se va a meter a pelear en contra de la Unión Soviética. Ese es el gran error de Hitler, romper el pacto de no agresión con Stalin, porque por ambicioso. O sea, el mismo error de Napoleón, el mismo, exactamente, se llenan de ambición. Querían unificar Europa, pero después quieren más y quieren meterse con los soviéticos. Y ahí la embarran. Ese fue el error de él. Porque, miren, todos estos tipos que intentan dominar Europa, saben que dominando Europa dominan el mundo. Así de sencillo. Quieren lo mismo que Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de dominar el mundo. ¿Qué vamos a hacer esta noche, Hitler? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de dominar el mundo. Él sabía que si dominaba Rusia o la Unión Soviética, ¿qué lo detenía ahí de controlar Asia? Y era amigo de Japón. Y ya tenía Europa. Los gringos serían la única potencia más o menos que le podrían hacer competencia. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, opiniones, comentarios, chistes flojos. Están todos durmiendo y viendo muñecos. Yo creo que me tienen allá en el computador y ven que yo hago así. Profe, Sí, Sasita. con respecto a lo de los judíos, o sea, Hitler simplemente les tenía ese odio, porque, o sea,
por las fronteras, por su religión, ¿o qué? O sea, nace Los como judíos. esas ganas de matarlo. Sí, lo que pasa es que históricamente los judíos eran un pueblo sin país. Ellos fueron expulsados de Israel en el año 70 después de Cristo por un emperador romano que se llamó Tito Vespasiano. Él los expulsa y ellos tienen que huir, aunque siempre quedaron judíos allá, pero eran muy pocos. Entonces ellos se van por el norte de África y terminan llegando a Europa. Y en Europa ellos, como no tenían tierra, eso lo vimos en séptimo, se vuelven burgueses, se vuelven comerciantes. Y no eran campesinos, eran comerciantes. Y en medio de volverse comerciantes van a fundar burgos. Los burgos eran como lugares de comercio, centros comerciales a las afueras de los feudos. Y comienzan a tener billete, comienza a irles bien y a tener dinero. Entonces la gente les comienza a coger odio, les comienza a coger fastidio históricamente. Los europeos históricamente les ha fastidiado a los judíos porque son tipos que no trabajan la tierra, que se dedican al comercio y como comerciantes ganan buen dinero, entonces les cogieron rabia, históricamente. Todos los europeos les han tenido rabia, porque eran errantes, iban de aquí para allá, no tenían tierra, no tenían país, eran gente distinta, no eran cristianos aparte, y aparte les echan el pato de matar a Jesús. Entonces les cogen odio. Y Hitler lo sabía muy bien. Hitler aprovecha el odio histórico porque Hitler va a necesitar mano de obra gratis para construir sus armas. ¿Sí? Una cosa es como hacía Estados Unidos, por ejemplo, que necesitamos construir tanques de guerra, necesitamos construir aviones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues contratamos gente y le pagamos para que construya los barcos, los aviones, ¿sí o no? Y eso es dinero que se requiere invertir. Alemania no hizo eso. Alemania lo que cogió fue esclavos, literalmente. Aprovechó el odio histórico hacia los judíos para usarlos como esclavos, para robarles todos sus bienes y aprovechar la liquidez económica que tenían, porque ellos, los judíos, eran y son tipos de mucho billete y de mucha plata. Y ese odio histórico fue un pretexto para tomar a un pueblo completo, usarlo de esclavo y después obviamente tenían que exterminarlo porque no podían usarlos de esclavo y después, bueno, les vamos a dar una nación. No, no podían hacer eso, así que tocaba exterminarlos al último. Ese era el plan de Hitler. Los uso, les quito todo el dinero, les quito todas sus pertenencias, los uso como esclavos para crear armas y luego los acabo a todos. ¿No? Qué lindo pensamiento el del tipo. Aprovechando el odio histórico que todos los europeos le han tenido durante la historia a los judíos por ser un pueblo sin país y que ganaba mucho dinero. Porque fueron los judíos los primeros burgueses. Los primeros burgueses, los primeros en ser comerciantes y ganar mucho dinero con el comercio fueron los judíos. Los judíos son los padres del capitalismo moderno. No existiría capitalismo sin judíos. Entonces ese odio histórico va a crear en ellos un estigma muy duro que Hitler va a aprovechar en la Segunda Guerra Mundial y por eso lo... Y entonces él lo va a justificar no solamente desde el odio histórico, él va a decirle a la gente, no es que los judíos son menos, son inferiores, nos están robando los trabajos. Toda la culpa de ¿por qué Alemania está en crisis? Por culpa de los judíos. ¿Por qué no hay comida? Por culpa de los judíos. ¿Quién está robando a la gente? Los judíos. ¿Quiénes atracan los judíos? Todo, le echa todo el pato a los judíos. Por eso hacía la comparación con los venezolanos, porque es que los colombianos ahora parecemos alemanes. A todos le echamos la culpa a los venezolanos. Que no hay trabajo para los venezolanos. ¿Sí? Que vino el COVID-19, ¿culpa de quién? De los venezolanos. No, hombre. ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo que hizo Hitler y que hizo con los judíos en esa discriminación. Entonces eso fue más o menos lo que pasó ahí. ¿Alguna otra pregunta? Dice Yair, teacher, ¿los únicos que eran xenofóbicos eran los alemanes o que otros países pensaron lo mismo contra los judíos? Bueno, todos los países fascistas. ¿Sí? Hitler, claro, fue el más terrible contra eso, pero los italianos también persiguieron terriblemente a los judíos, también los llevaron a campos de concentración los italianos. Los japoneses no les importaban a los judíos. Los españoles sí, los españoles persiguieron judíos por montones. ¿Quién más? Los austríacos, en Austria habían campos de concentración por todo lado. Entonces era toda Europa, eso no era solo Hitler. Lo que pasa es que Hitler fue el que más duro les dio. Los franceses y los ingleses pues no les importaba tanto, de hecho. Los gringos no, porque Estados Unidos estaba constituido, su capitalismo está constituido gracias a los judíos. Los judíos son importantísimos para los gringos. Atacar a Israel es como atacar a Estados Unidos. Ustedes ven Hollywood y Hollywood está lleno de judíos.
Todos esos eran judíos y son judíos todavía. ¿Sí? Entonces, para ellos era durísimo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Si sabías que eso es normal, porque no tienes que hacer. ¿Qué, Lisset? Lices. ¿Qué pasó, Lices? No, perdón, profe, tenía el audio prendido. Ah, pues sí, me iba a preguntar algo. ¿Alguna otra pregunta, Kenan? Sí. Sergio. No, estoy bien. Ah, ok, vale. Bien, muchachos. Como es el primer día del segundo periodo, vamos a dejar ahí. No les voy a poner trabajo, pero después sí. Así que váyanse preparando. Porque sí les voy a poner trabajo, obviamente. No estamos en clase y no podemos trabajar como trabajamos normalmente en el colegio, donde les dejo trabajo en el aula para ir desarrollando. Pero sí tendré que dejarles trabajo en casa para ir desarrollando. Entonces, nos vemos cuando volvamos a tener clase. Creo que mañana, si no estoy mal. A ver, miro, sí. Noveno. Martes. Tenemos de 10:30 a 11:15. ¿Listo? Vamos a tener 1 hora solamente de clase y luego les dejo una actividad. ¿Listo? Mañana a las 10:30. Ya saben, el que no entre puntual, pues queda bloqueado automáticamente. El que no entre como a los 10 minutos creo que se bloquea. Y los que entren y se salgan, se les bloquea si quieren volver a entrar. Entonces, sépanlo de una vez. Y nada, nos vemos entonces mañana. Juiciosos, que estén muy bien. Un gusto no haberlos visto porque no vi la cara de ninguno. No, mentiras, hubiera querido verlos. Al menos Dayana tiene foto ahí, aunque parece que fuera otra, pero bueno. Se les extraña muchísimo. Les mando un abrazo, juiciosos y que estén muy bien y que sigan con sus clases. Bueno, chao niños, que estén bien. Cuídense.